Vivimos en una generación marcada por la velocidad de la información. En cuestión de segundos, una noticia cruza continentes. Conflictos entre naciones, amenazas globales, tensiones políticas, rumores de guerras. Titulares alarmantes se multiplican. Analistas proyectan escenarios inciertos. Las redes sociales amplifican cada detalle. Y sin darnos cuenta, el corazón comienza a inquietarse. Pero la Biblia ya había hablado de esto mucho antes de la era digital. En Mateo 24:6, Jesús declaró: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis». Estas palabras no fueron una sugerencia ligera. Fueron una advertencia acompañada de una instrucción clara. Jesús no prometió que el mundo sería estable. No aseguró paz política permanente. No dijo que las naciones dejarían de enfrentarse. Él dejó claro que los conflictos formarían parte de la historia humana. Pero junto con esa revelación, entregó una orden poderosa: no se turben. Eso significa que el caos exterior no debe convertirse en caos interior. La existencia de guerras no indica la ausencia de Dios. La presencia de conflictos no significa que el trono del cielo esté vacío. Desde los tiempos antiguos, la humanidad ha vivido ciclos de conquista, caída y tensión. Egipto parecía invencible hasta que Dios abrió el Mar Rojo. Babilonia dominó el mundo hasta que cayó. Roma ejercía su poder cuando Jesús nació en humildad, demostrando que el reino de Dios no depende de fuerza militar. El punto central no es la existencia de guerras, sino la reacción del corazón humano ante ellas. El miedo es contagioso, se transmite rápidamente por medio de noticias repetidas, comentarios alarmistas y especulaciones. Cuando no tenemos cuidado, comenzamos a vivir en un estado constante de alerta emocional. Pero el Salmo 46 declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Observa que el texto no dice si la tierra está tranquila, dice aunque. Eso significa que la estabilidad del creyente no depende de la estabilidad del mundo. La fe no está anclada en la ausencia de crisis, sino en la presencia constante de Dios. A lo largo de las Escrituras, cada vez que el pueblo enfrentó amenazas externas, Dios trabajó primero en el interior de ellos. Antes de cambiar circunstancias, fortaleció corazones. Cuando el profeta Eliseo fue rodeado por un ejército enemigo, su siervo entró en pánico. Pero Eliseo oró para que sus ojos espirituales fueran abiertos. Entonces vio que había más fuerzas celestiales alrededor que enemigos terrenales. Esto nos enseña que lo visible no es toda la realidad. Hoy podemos escuchar rumores de guerra, podemos ver tensiones internacionales, podemos observar conflictos en aumento. Pero eso no significa que Dios haya perdido el control. Dios no improvisa, Dios no se sorprende, Dios no pierde autoridad. El libro de Daniel muestra imperios que se levantan y caen, reinos que parecían eternos desaparecieron. Sin embargo, en medio de esos cambios, Dios reveló que existe un reino que jamás será sacudido. Ese reino no depende de tratados políticos, no depende de alianzas militares, no depende de estabilidad económica. Está sostenido por la soberanía eterna de Dios. El miedo nace cuando sentimos que no tenemos control. La fe crece cuando entendemos que el control siempre estuvo en las manos correctas. Jesús habló sobre guerras dentro de un contexto mayor. Explicó que serían señales, pero afirmó que el fin no vendría de inmediato. Es decir, los rumores no son motivo para pánico, sino recordatorio de que vivimos en un mundo que necesita redención. Mientras el mundo se concentra en escenarios de destrucción, el creyente se concentra en promesas eternas. Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que es posible permanecer firme incluso cuando las circunstancias son turbulentas.
No se trata de negar la realidad, se trata de interpretarla desde la perspectiva de la soberanía divina. La Biblia no enseña ignorancia de los tiempos. Jesús dijo que discerniéramos las señales, pero discernir es diferente de desesperarse. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó un ejército numeroso. Humanamente era imposible vencer, pero Dios declaró: «No temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Esa verdad transforma completamente nuestra perspectiva. Cuando entendemos que la historia final pertenece a Dios, el miedo pierde su dominio. Vivimos en la era de la información constante. Sin embargo, más información no significa más paz. Muchas veces significa más ansiedad. Por eso es necesario proteger la mente. Romanos 12:2 habla de renovar el entendimiento. Eso implica filtrar lo que escuchamos a través de la palabra. Si una noticia produce pánico, recordemos que Dios sigue siendo soberano. Si un rumor genera angustia, recordemos que el trono celestial permanece firme. La Iglesia ha atravesado persecuciones, guerras mundiales, crisis económicas y regímenes opresivos. Y no solo sobrevivió, sino que creció. La fe no depende de circunstancias favorables. Florece incluso en terrenos difíciles. Cuando el mundo tiembla, es una oportunidad para que el creyente demuestre estabilidad. Eso no significa ausencia de emoción, significa presencia de confianza. Jesús dormía en la barca mientras la tormenta agitaba el mar. Los discípulos entraron en pánico, pero la paz de Cristo no estaba condicionada por el viento. Mostró que la seguridad no depende del ambiente, sino de quien gobierna. Esa imagen es poderosa para nuestra generación. El viento puede soplar, las olas pueden crecer, pero si Cristo está en la barca, no estamos a la deriva. El miedo colectivo muchas veces proyecta escenarios futuros que aún no existen. La fe, en cambio, se basa en la fidelidad pasada de Dios. Si Él fue fiel antes, lo será ahora. Si sostuvo a su pueblo en el pasado, lo sostendrá otra vez. Si gobernó en tiempos de imperios antiguos, gobierna hoy. No debemos interpretar guerras como abandono divino. La Biblia muestra que incluso en tiempos de juicio, Dios preserva un remanente fiel. La historia humana es inestable. El reino de Dios es eterno. El Salmo 2 describe naciones que conspiran. Sin embargo, Dios permanece soberano. Eso produce descanso. Descanso no porque el mundo esté perfecto, sino porque Dios es perfecto. El creyente equilibrado no ignora los acontecimientos globales, pero tampoco permite que esos acontecimientos gobiernen su fe. Cuando oigas de guerras, recuerda, el trono de Dios no está amenazado. Cuando surjan rumores alarmantes, recuerda, el cielo no está en crisis. Cuando la ansiedad intente dominar, recuerda, mayor es aquel que está contigo. No alarmarse no significa ser indiferente, significa confiar. La verdadera paz no depende de acuerdos internacionales, depende de la presencia constante de Dios. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Escribe en los comentarios, confío en Dios, no en el miedo. Esa declaración puede fortalecer a alguien que esté luchando en silencio con ansiedad. Suscríbete a este canal para recibir mensajes que alimenten tu fe en tiempos difíciles. Aquí no sembramos pánico, sembramos esperanza. Aquí no cultivamos temor, cultivamos confianza en la palabra. Comparte este video con alguien que necesite paz hoy. Tal vez esa persona esté preocupada por el futuro y necesite recordar que Dios sigue en el trono. Recuerda, aunque el mundo se agite, el cielo permanece firme. Aunque las naciones se levanten, el reino de Dios no será sacudido. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo mensaje. Que la gracia, la protección y la paz del Señor estén contigo y con tu familia. Amén.